Bueno, este evento se ha planteado como objetivos acercar el conocimiento científico existente sobre la planta cannabis sativa, sus componentes y sus potenciales beneficios medicinales, a quien desee tener un entender consciente sobre este tema. Con consciente nos referimos a una comprensión holística e integrada al saber humano, conocer y entender la base biológica, química, médica, histórica, etcétera. Tras esta planta permitirá a quien desee utilizar cannabis y o cannabinoides de manera medicinal tener una comprensión integrada de lo que significa su uso. Además recordamos, yo como ciudadano recordamos que hace unos meses, ¿verdad?, hubo una cobertura mediática justamente sobre el uso del cannabis por el cierre de un laboratorio que producía justamente medicina de cannabis, y sobre el cual hay desde luego muchas ideas erróneas, muchos prejuicios que necesitamos obviamente aclarar, y esa es justamente la idea de eventos como este. Necesitamos nosotros tener como país además una normativa y una legislación que contemple también este tema, porque es muy importante, es un tema además de salud pública y como tal merece toda la atención de las autoridades y los decisores políticos también acerca de este tema. Bien, en esta tarde contamos con distinguidos invitados, distinguidos especialistas, que los voy a invitar para que se acerquen al estrado. Tenemos con nosotros al doctor Marcelo Morante, a quien le voy a pedir por favor acercarse al estrado. El doctor Marcelo Morante es de la República Argentina. El doctor Marcelo Morante es argentino, de la hermana República Argentina, especialista jerarquizado en medicina interna y certificado en cuidados paliativos, profesor adjunto de medicina interna de la Universidad Nacional de La Plata, director de posgrado de medicina interna, vicepresidente de la Sociedad de Profesionales del Instituto Médico Platense, investigador del área dolor, Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, miembro de The Group, grupo de docentes latinoamericanos para la enseñanza del cannabis medicinal, médico internista del Instituto de Neurociencias Alexander Luria, y es también disertante en congresos tanto nacionales como internacionales. Bien, aparte del doctor Marcelo Morante, también nos acompaña esta tarde un distinguido también invitado que viene desde Colombia. Bueno, en realidad tenemos dos invitados de la República de Colombia, entre ellos Carlos Velázquez, a quien también invitamos por favor al estrado. Bienvenido. El doctor Carlos Velázquez es director internacional de Omniversidad de Sabiduría Ancestral, Biocinética, científico e investigador de la ciencia de los Andes, conferencista internacional y acompañante del proceso de descolonización que se ve reflejada en la salud y convivencia de los seres humanos. De acuerdo al programa, también tenemos la presentación primera del doctor Carlos Cifuentes, a quien sí pedimos por favor que se mantenga en el estrado. El tema que va a desarrollar el doctor Carlos Cifuentes es medicina canábica veterinaria, epilepsia veterinaria, a cargo del doctor Carlos Cifuentes de Colombia. Luego está diseñado este evento en realidad para que sea lo más interactivo posible, es decir, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer las consultas y las preguntas que ustedes crean convenientes. Desde luego, pidiéndoles obviamente que las intervenciones sean lo más sucintas, claras, para que demos paso también a la mayor cantidad posible de personas que quieran preguntar. Muy bien, sin más dejamos al doctor Carlos Cifuentes para su presentación. Muchas gracias. Aquí tiene otro. Vamos a hacer una introducción sobre lo que es la epilepsia. La epilepsia en medicina veterinaria.
Siguiente, por favor. Bueno, nos hemos dado cuenta que durante los años, hace más de 60 años, se están reuniendo varias asociaciones, varios consensos a nivel mundial, sobre todo la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿sí?, en humana. Y no han podido llegar a una conclusión exacta sobre los mecanismos fisiopatológicos de la epilepsia, el tratamiento adecuado para la epilepsia, porque nos hemos dado cuenta muchas veces que a pesar de los fármacos, las personas siguen convulsionando y los animalitos también. Entonces, la siguiente, por favor. También en el 2014, un grupo de neurólogos a nivel mundial, de neurólogos veterinarios, de neurocientíficos y neurofarmacólogos, siguiente, por favor, se reunieron a hablar de epilepsia. Se reunieron durante varios días, fueron 28 profesionales y llegaron a varias conclusiones. Afortunadamente, esa información llegó a nosotros. Nosotros, como Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria, tradujimos el documento y los que quieran obtener este documento me pueden escribir al final de mi correo y lo pueden tener, porque el conocimiento es universal, ¿de acuerdo? Siguiente, tenemos una estadística a nivel mundial de los pacientes epilépticos caninos, y esto equivale más o menos al 0,6 a 0,7% de la totalidad de pacientes que van a las clínicas. En nuestra clínica, en Animal Health Neurología Veterinaria, ese porcentaje está representado en un 60%. Es decir, de cada 166 casos atendidos, 100 tenían convulsiones. O sea, es un porcentaje alto y cada vez lo estamos viendo. Entonces, síndrome cortical 60%, enfermedades de la médula espinal el 23%, enfermedades neuromusculares el 7%, del tronco encefálico 8% y cerebelo 2%. Siguiente. Vemos que los machos convulsionan más que las hembras, el 54% de machos y el 46% en las hembras de estos pacientes. Entonces, vamos a entender más la epilepsia, ¿sí?, como definición, como esta actualización. Siguiente. Siguiente. Entonces, en esta imagen vemos, la epilepsia es una activación excesiva de neuronas. Lo amarillo de esta imagen es un cerebro normal. A este otro lado vemos que en la corteza, o sea, en la periferia de ese dibujo, hay más amarillo. Esas son las neuronas que están alteradas en ese momento. Entonces, la epilepsia, primero que todo, es reconocida ya como una enfermedad, ¿sí?, una enfermedad cerebral, en la que una actividad súbita y anormal de las redes neuronales, porque es anormal, una descarga normal, provoca como signo clínico prominente crisis o ataques, que es lo que estamos viendo nosotros pues en televisión, en las películas, etcétera, con características motoras, autonómicas y conductuales. Vamos a ver qué es eso más adelante. Siguiente. Hicimos un estudio en la clínica y lo que más convulsiona es la raza criolla, mestiza. ¿Cómo le llevan acá? ¿Chuscos? ¿Chuscos? No, mestizo. Eso, mestizos. El 19%. Posteriormente sigue el Beagle. El Beagle con un 13%, vemos el Schnauzer con 9%, el Bulldog 10%, etc. Hay varias razas que están más predispuestas a la epilepsia. Siguiente. Y la clasificación, es muy importante la clasificación. Siguiente. Entonces se clasifica de acuerdo a etiología, sigue. Epilepsia idiopática, o sea, es la genética, como epilepsia genética, no la genética. Como epilepsia genética, genética es que estos seres llevan los genes de la epilepsia ya incorporados. Epilepsia idiopática como genéticamente sospechada, es decir, el papá convulsiona, el abuelo convulsiona y los hijos pueden convulsionar, pero no está comprobado por laboratorio genético. Epilepsia idiopática es de causa desconocida. Y la otra es epilepsia estructural. Hay algo estructural anormalmente en el cerebro que está alterando para hacer convulsionar a estos pacientes. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver los tipos de crisis.
Tenemos crisis epilépticas focales. Las focales pueden ser con signos lateralizados o regionales, es decir, en una sola región del cuerpo. La siguiente pueden ser motores. Motores es que desencadena un movimiento. Autonómicos no son movimientos, sino van mediados por el sistema nervioso autónomo, es decir, midriasis, salivación, diarreas, vómitos, etc. Conductuales, cambian de comportamiento de un momento a otro, o pueden combinarse estas tres características. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Siguiente, por favor. Y puedes darle un clic ahí al video. Entonces, signos motores. Vamos a ver un ejemplo de una epilepsia con signos motores. Esto es epilepsia. Entonces, ¿cuándo nos imaginamos que estos movimientos en la cara puede ser epilepsia? Nosotros estábamos acostumbrados a ver la epilepsia como unos ataques y ya. Los que salen en Doctor House, Grey's Anatomy, etc. Pero nunca esto. Esto es epilepsia y se tiene que tratar como tal. Entonces, movimientos de sacudida, parpadeo rítmico. Siguiente. Estos son los motores. Signos conductuales. Componentes parasimpáticos y epigástricos, como pupilas dilatadas, hipersalivación, vómitos, diarrea, lo que hablábamos ahorita. Piloerección, es decir, los pelos se les ponen de punta. Vamos a ver. Entonces vemos un gato con las pupilas midriáticas, es decir, dilatadas, salivación. El pelo se eriza completamente. Esto es un episodio convulsivo en un gato. Fíjense el pelo. ¿Qué pasó? Sí, ya. Y cuando le pasa, deja de salivar, el pelo vuelve normal y ya es un gatito normal. ¿Sí? Estos son signos autonómicos. Siguiente, por favor. Y los signos conductuales, cambio de conducta episódico y corto, les da ansiedad, inquietud, reacciones de temor inexplicable, demandas de atención muchas veces y muchas veces también agresividad. Entonces, dale. Las señoras que estaban grabando este video estaban en pijama y estaban detrás del muro, porque en cualquier momento él las puede atacar. Esto es una crisis convulsiva y es muy peligrosa. Imagínense esto mismo en un mastín napolitano de 80 kilos. Grave, ¿sí? Estos son signos conductuales. Posteriormente le pasa, da unas vueltas que son signos neurológicos y ya, las reconoce como normales. Entonces, lo interesante es todos los signos que estamos viendo como epilepsia, no de la que hemos visto siempre en televisión. ¿De acuerdo? Siguiente. Siguiente. Entonces, ahora vienen las crisis epilépticas generalizadas, las que comprometen absolutamente toda la corteza cerebral. Y dentro de ellas tenemos manifestaciones tónico-clónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas y atónicas. Vamos a ver este ejemplo. Dale clic, la anterior, y dale clic al video. Y esto es terrible, esto es como si estuviera temblando la tierra, como un terremoto para la familia. El televisor, Jessica, apágame el televisor, apaga para el sonido. Muchas veces las personas no saben, pero los intentan ahorcar, les dan agua, los paran y eso es lo que no se debe hacer. Lo que se debe hacer es filmar, porque con un video podemos saber cuánto dura la convulsión, todas las características, etc. Esta es una fase clónica, que es la de movimiento. La inicial es la de tónica, cuando quedan en tono todos los músculos. Entonces, lo que uno tiene que hacer en una crisis epiléptica es, primero que todo, mantener la calma. Es lo primero. Segundo, sacar el celular y filmar. No más. Si se va a caer por las escaleras o algo así, bueno, lo ayudamos con una cobija, nos protegemos, pero nunca hay que meterle la mano, porque hemos tenido casos de propietarios de mascotas que han perdido dedos, porque el paciente está inconsciente y puede morder, y él no sabe que está mordiendo, y el que muerde no suelta. Sí, claro. Este es un ejemplo de convulsión tónico-clónica generalizada. Siguiente.
Y fíjense, ¿duró cuánto tiempo? ¿Como un minuto llevaba, 1 minuto y medio? Dura bastante. Hay crisis atónicas, es decir, ellos van caminando normalmente y se caen, como un desmayo, como un colapso. Pongamos el video. Se pueden orinar y defecar en el momento porque relajan absolutamente todo. Quedan así. Y cuando se recuperan, se paran como si nada. Eso es otra crisis epiléptica. Y qué casualidad, todos los videos estaban viendo televisión. Se escucha el televisor al fondo. Es un ejemplo de crisis atónicas. Siguiente. Crisis epilépticas focales evolucionando a crisis epilépticas generalizadas. ¿Qué es eso? Que empiezan en un punto en el organismo y se van generalizando, generalizan hasta que queda completamente generalizada en toda la corteza cerebral. Pongámosle clic a este video, por favor. Ahí está focal. Se está generalizando, es decir, por toda la corteza del cerebro. Y aquí ya se generalizó. Tónico-clónica. Es terrible esto, ver un ser de la familia que le esté sucediendo. Jimena. Se está vistiendo, Jimena. Jimena se está vistiendo. Pues sí, ya. Estaban viendo televisión. Y fíjense todo lo que dura. Si un gato convulsiona, mucho menos le vamos a meter la mano, porque podemos terminar como si fuera una licuadora. Súper rasguñados. Dura bastante. Entonces, como vemos, es una compleja enfermedad, como decía la definición. ¿De acuerdo? Igual pasa en personas. Siguiente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Listo. Entonces, de 100 pacientes en la clínica convulsivos, el 85% eran perros y el 15% eran gatos. Una estadística más. Dale. Entonces, vamos a ver cómo es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la epilepsia? Es necesario establecer las causas extracraneanas e intracraneanas, es decir, fuera del cerebro, que comprometa de origen de otros órganos, e intracerebral. Y para eso, para los médicos que estén presentes, nosotros desarrollamos un DAMBIT o vitamín D. DAMBIT, en donde al frente, después del examen minucioso neurológico, colocamos causas degenerativas, las probables, anomalías congénitas, metabólicas, nutricionales o neoplásicas, vasculares, infecciosas, inmunomediadas y traumáticas o tóxicas. Cuando hacemos un DAMBIT es muy poco probable que los diagnósticos se nos escapen, que la causa inicial de esto se nos escape. Dale la siguiente. Cuando tenemos el diagnóstico, entonces pasamos al laboratorio. Vamos a hacer lo que no se le niega a nadie, es decir, hemogramas, químicas sanguíneas, etc. Dale clic a la de allí. No, a la que estaba. Ese. Entonces, este es un método ideal, es un electroencefalograma que estamos realizando allí en la clínica para ver qué área en la corteza del cerebro está afectada, de dónde se originan las convulsiones. Y por medio del electro podemos establecer muchas veces si tiene una causa idiopática o no, como las que vimos al principio, como las causas. Si todo está muy normal, podemos hacer una resonancia también, una resonancia magnética como lo que vemos ahí. Es una resonancia magnética de Beto. Beto es un criollo de 3 años que convulsionaba, los exámenes de sangre salieron normales, no autorizaron electroencefalograma, pero salió un tumor. Acá lo podemos ver, es algo anormal. Ese es un tumor y por eso convulsionaba. Entonces tenemos varios métodos de diagnóstico para epilepsia, como lo estamos viendo. Siguiente.
Los protocolos terapéuticos, vamos a empezar ahora sí a enfocarnos en tratamiento. Los protocolos terapéuticos que utilizo en pacientes epilépticos son los adecuados, y esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. ¿Realmente son los adecuados? Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, como en todas las cosas de la vida, es mantener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el control de las crisis y la calidad de vida del paciente. ¿Por qué la calidad de vida del paciente? Dale la siguiente. Por el efecto secundario que tienen los medicamentos, ¿sí? Los fármacos antiepilépticos, siguiente, traen bastantes efectos secundarios. Uno de ellos es la somnolencia, el incremento del apetito, o sea, terminan pacientes muy gordos porque empiezan a comer de todo, asaltan las neveras, se vuelven ladrones, saben abrir cajones, se suben a las mesas. Tengo un paciente que abrió una olla express, una olla a presión, se comió los frijoles. Entonces, estos pacientes son muy ansiosos. Siguiente. ¿Cuándo dar un tratamiento a largo plazo? ¿Sí? ¿Cuándo voy a decidir si voy a implementar un medicamento? Cuando los periodos interictales, es decir, entre una convulsión y otra convulsión, es menor a 6 meses. En 6 meses, 2 convulsiones ya puedo empezar a tratar. Siguiente. Estatus epiléptico o crisis seriadas. ¿Qué es esto? Cuando el paciente empieza a convulsionar, ellos filman, pero esa convulsión dura entre 3 y 5 minutos. Eso ya es una urgencia neurológica. Y a eso se le llama estatus epiléptico. Entonces, en estos casos ya puede empezar a tratar al paciente. Y si los signos posictales graves, es decir, después de las convulsiones pueden generar ceguera, pueden generar agresión, duran más de 24 horas. Allí voy a implementar el tratamiento. Siguiente. O cuando la frecuencia o duración de las crisis va en aumento. Hoy convulsiona una vez, mañana 2, etc. Y empieza a incrementar. La elección del fármaco antiepiléptico. Nos llegan pacientes así, con un arsenal de medicamentos para las convulsiones y siguen convulsionando. Tenemos que tener en cuenta factores específicos del fármaco. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se pueden administrar cada 12 horas, otros cada 8 horas, igual que en personas, pero hay fármacos que tienen metabolismo, es decir, hacen trabajar más el hígado, otros más el riñón. Y para eso tenemos que relacionarlos con el paciente. Entonces, un paciente tiene que ser sano, por lo general, para dar medicamentos antiepilépticos. Cuando tienen alteraciones hepáticas, tenemos que cambiar, buscar un medicamento que vaya más por la vía renal y viceversa. Siguiente. Y los factores relacionados con el dueño, es decir, que se lo pueda dar a las horas que son, porque una persona que trabaja todo el día no le puede dar fármacos, digamos, cada 8 horas. Esos son los elementos para la elección de los fármacos. Siguiente. ¿Cuáles son los inadecuados? Y pongo esto porque muchas veces hay colegas que formulan medicamentos, estoy hablando en medicina veterinaria, que formulan medicamentos que no van a servir. ¿Como cuáles? Vamos a verlo. La carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína y etosuximida. Estos no se recomiendan en medicina veterinaria. Siguiente. La motrigina, hace 4 años ya se determinó que es cardiotóxica. Cuando se le empezó a dar a los perros la motrigina, muchos morían de infarto fulminante. Y vigabatrina, por la neurotoxicidad y porque generan anemia hemolítica, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. Siguiente. Los nuevos fármacos, los que estamos utilizando en este momento para epilepsia, están el levetiracetam, sonidazamida, topiramato, felbamato, gabapentina, pregabalina, lacosamida o rufinamida. Lo que más utilizamos en Colombia en este momento es el levetiracetam, gabapentina y pregabalina. Siguiente. El medicamento ideal para empezar a tratar las convulsiones es el fenobarbital, teniendo en cuenta que tiene metabolismo hepático, pero es el ideal, porque se da cada 12 horas, es más económico, etc. Sigamos. Realizamos medicina sintergética también a estos pacientes epilépticos. Medicina sintergética es la integración, es una síntesis de medicinas. Está incluida la medicina ayurvédica,
la medicina tradicional china, transhimaláyica. Entonces, en estos pacientes epilépticos colocamos magnetoterapia y estos espejos que ven ahí son resonadores de arquetipos mórficos. Estamos trabajando con energía eléctrica, magnética y reticular. Siguiente. Siguiente, la acupuntura también es una terapia que ofrecemos a los pacientes epilépticos. Es bastante importante y funciona muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque va regulando, y lo que dijimos ahorita, hace el equilibrio, ¿sí? Empezamos a generar el equilibrio de los meridianos que pasan por el cuerpo, de los animales también, y de nosotros tenemos meridianos, igual que ellos. Medicina holónica, trabajamos con las familias, desde el concepto que la enfermedad que le da a las mascotas es un resumen de lo que le está pasando en el entorno, emocionalmente. Una emoción genera neurotransmisores, ¿sí? Y esos neurotransmisores van a órganos diana. Por eso es que cuando nos estresamos muchas veces nos da gastritis o se nos inflama el colon. Y un estrés o una ira muy sostenida, crónica, va a afectar finalmente el hígado. Desde ese principio empezamos a trabajar con la familia y los pacientes empiezan a mejorar. Otros métodos para tratar la epilepsia, utilizamos homeopatía, homeosiniatría. Homeosiniatría es utilizar puntos de acupuntura con medicina homeopática, inyectable. Homotoxicología, son medicamentos homeopáticos, varios en un solo frasco, esencias florales, reiki, implantes de oro, geometría terapéutica, magnetoterapia. Entonces, como vemos, las herramientas para tratar la epilepsia son bastantes, ¿no? Siguiente, ¿cómo vamos hasta ahí? Entonces vamos a hacer una pausa para preguntas. Los que quieran preguntar algo, entonces pasamos el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta pregunta que yo quiero hacerla es ¿solo referida a animales o también a personas? ¿Las qué? La pregunta que yo debo hacer es con respecto a veterinaria o humana. A la presentación, o sea, a veterinaria, preferiblemente. Bueno. Sí. Bien, gracias. Y ahorita tendremos oportunidad para hacer preguntas para personas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que nos explique un poquito sobre la homosiniatría. Homeosiniatría. Ajá, exacto. En puntos de acupuntura, ¿sí? Canales, en lugar de dejar la aguja puesta, infiltramos medicamentos homeopáticos, inyectables, dependiendo de la patología que esté presentando el paciente. Esto se hace tanto en personas como en perros y gatos. En veterinaria, en cualquier animal se puede realizar esto también. Geometría terapéutica es el trabajo de los poliedros, ¿sí? La resonancia de los poliedros. El ADN de nosotros tiene figuras geométricas, exodosas, pentosas, etc. Las moléculas tienen figuras geométricas. Y esto es medicina de hace más de 7.000 años. Viene de Egipto y mucho más atrás. Entonces, cuando yo coloco una figura geométrica en el campo magnético, pues cada uno de nosotros tiene campo magnético y de los animales también. Cuando colocamos una figura geométrica en este campo magnético, hay una resonancia, es una información que yo le estoy dando a esa energía. Por lo tanto, ese tipo de energía cambia, ¿sí? Se sincronizan los dos, las figuras geométricas con las figuras que yo tengo ahí. Es el mismo principio del Reiki, de todo, porque todo nos lleva a un solo punto. Tiene física cuántica también, es una información que va a la totalidad de nuestro organismo o de los organismos de las mascotas. ¿Cómo hacen para que los animales les puedan aplicar el cannabis? Eso lo vamos a ver después de comerciales. Y estas convulsiones que hemos visto ahora de diferente naturaleza, ¿van evolucionando? O sea, ¿van transformándose de una a otra? ¿Se puede definir, por ejemplo, un periodo o una expectativa de vida en el animal si es que no tienen
una respuesta a los tratamientos. Hay unas que son peores que otras, acortan la vida desafortunadamente, porque uno al animal le llega a tener tanto cariño como a un familiar, como usted lo ha dicho bien claramente, ¿no? Debemos de estar preparados también porque estas enfermedades tenemos que tener en cuenta que no se curan, se controlan, ¿no? Se controlan, pero en algún momento pueden hacerle daño también al animal como a los humanos, ¿no? Claro, sí, es muy interesante lo que estás diciendo, lo que estás preguntando. Cuando nosotros tomamos una enfermedad, es una información que los animales nos están dando a nosotros. Tomémoslo desde ese primer punto de vista. Todas las enfermedades que ocurren ahí, eso es un animal que nos está diciendo, hey, ¿qué está pasando? Las enfermedades son maestros. No tenemos que ir en la enfermedad como en contra de la enfermedad, sino la enfermedad siempre es un maestro. ¿Qué necesito aprender? ¿Por qué me llegó esto a nuestro organismo, a mi cuerpo o a mi mascota? ¿Qué me quiere decir la vida? Si lo tomo desde ese punto de vista, yo empiezo a cambiar el entorno, a cambiar emociones, a cambiar estrés, porque eso es una información. Cuando en todo el entorno, es decir, en la familia, se cambia ese chip de conciencia, las mascotas mejoran, tenga lo que tenga. Y si llegan a morir, mueren bien, porque la información está entregada y la familia capta eso. Ese es un punto de vista de la enfermedad. El otro punto de vista, el que nos dice los libros, sí, hay enfermedades epilépticas que son muy refractarias, que son muy resistentes a los fármacos antiepilépticos, y en estos casos acortan el periodo de sobrevida de las mascotas. Sí, pero para eso son estas charlas, para que aprendamos que siempre hay muchísimas herramientas que nos podemos agarrar. No quedarnos con una sola cosa, sino abrir nuestras mentes, ampliar el horizonte y seguir buscando. Ser abiertos. Eso, el hecho de ser abierto y buscar más opciones va a generar una mejor calidad de vida, tanto en nosotros como en las mascotas. Muy bien. El cambio de carácter de una mascota, Pero ya te traen el micrófono para que escuchen todos. tenemos un refugio transitorio de gatos. Sí. Y de un momento a otro una gatita que era muy dócil se ha vuelto muy agresiva. ¿Puede ser que ella esté con este problema de la epilepsia o se debe a otra causa? Porque Cuando las muy mala se ha vuelto, muy agresiva. Sí, cuando las agresiones son por epilepsia, son como puse en el video, generan un episodio agresivo y de un momento a otro, cuando les pasa la crisis, no puede durar más de 2 minutos, 3 minutos, ese periodo de agresión, les pasa la crisis y ya vuelven a ser la linda menina de siempre. ¿Sí? Si esa gatica ya empezó a generar agresividad constantemente, es poco probable que sea una epilepsia, es más comportamental. Y ahí tocaría trabajar con un etólogo y le puedes manejar esencias florales, aceites, hormonas, las ferormonas en felinos funcionan súper bien. Listo. Siempre he escuchado o he visto el problema de perros que tienen confusionan o tienen movimientos por efectos de la distemper. Por efecto de la distemper. Sí. ¿Tiene que ver algo la distemper y si es también tratable con el cannabis? Claro que sí. El moquillo canino o distemper se puede tratar con cannabis, por lo que vamos, por las características que vamos a ver ahorita. Inclusive en la clínica, del año pasado para acá, todos los pacientes que tengan distemper, independientemente de la fase, los tratamos con cannabis. No esperamos a que progrese la fase, sino empezamos, por lo que vamos a ver más adelante. Mi pregunta va dirigida a la relación que podría existir entre el consumo de gluten en exceso a través de los alimentos embolsados que se da actualmente a las mascotas y el desarrollo cada vez más frecuente de epilepsia. Sí, hasta ahora no he visto ningún estudio científico donde se relacione el gluten con epilepsia en caninos y en felinos. ¿Tú ya has visto algo? En humanos, sí. En veterinaria, no. No hay ningún estudio que lo pueda comprobar. Solo mostrar mi admiración por el enfoque
el rigor científico se ha abierto a las corrientes que algunas propuestas demasiado positivistas o cerradas no la aceptan, y en la travesía que nos has llevado es a ver lo científico occidental, si quieres, y abrir paso a los diversos enfoques en la cual participa la energía, la familia, la emoción y todo eso. Me parece que eso es una enseñanza en esto, pero también total para la vida. Y eso lo quería hacer ese comentario. Muchísimas gracias. Sí, claro, de eso se trata también, de pasar esta información de lo que estamos haciendo, porque las enfermedades van de la totalidad hasta la partícula, y cuando nos ponemos en un resonar equilibrado, en una coherencia energética, la enfermedad no tiene por qué manifestarse. Entonces, muchas gracias por tu opinión. Concuerdo con el señor, ha sido súper interesante ver la diversidad de tratamientos que hay y la apertura, ¿no? Sí. Lo que me pareció súper interesante es el planteamiento que haces, bueno, de la enfermedad como maestra, y la relación que hay del entorno con el enfermo, ¿no? Sí. En este caso con el animal. No sé si podrías profundizar un poquito más en esto en relación a lo que has observado de familias enfermas como sistema, de repente. Sí, eso, sí, claro, profundicemos un minuto. Te voy a poner un ejemplo. Llegó una paciente, una French Poodle de 10 años de edad con un carcinoma acinar. Un carcinoma acinar aquí en los huesos de la nariz, ¿sí? Hablo así porque hay mucho público de distintas profesiones, en donde el tumor estaba llegando al cerebro y ya estaba comprometiendo partes del cerebro, de la nariz y del hueso del paladar. En todas las clínicas veterinarias, pues por lo general recomiendan eutanasia. Le hicimos una biopsia, bueno, salió el tumor, y si uno va a los libros de oncología, dice, bueno, para un tumor, un carcinoma de células acinares que invade encéfalo, el periodo máximo de sobrevida es 4 meses, con quimioterapia y con radioterapia. Una radioterapia está como en, no sé, $2,000, $3,000 más o menos. Es costosa, muy costosa. Entonces llegó la señora, y la señora estaba destrozada porque amaba a la perrita. Entonces le hice la propuesta de empezar todo esto. Y resumiendo, para no extenderme, el esposo de la señora se murió en el 2003 de cáncer en el estómago, la hermana tiene cáncer ovárico y la hija tiene cáncer en mamario. Empezamos a investigar, eso hace parte de descodificación biológica de las enfermedades, y la causa es agresividad reprimida, de hace mucho tiempo, conflictos reprimidos desde cuando ella era niña, y toda la familia genéticamente tenían ese conflicto reprimido. Empezamos a trabajar eso, pues con psicóloga, allá en la clínica tenemos una psicóloga también, entonces va con el perro y a consulta, esa parte, y luego empezamos con frases semillas para la señora, frases de amor, frases de apoyo, frases de liberación de emociones, y mágicamente, esa perrita, mágicamente no, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. Esa perrita está viva hoy, y eso fue hace 2 años y medio. Ese caso lo vamos a reportar en un congreso de medicina humana en Cartagena. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer, no solo con las mascotas, sino con nosotros mismos. Listo. Buenas tardes, disculpe. ¿Qué tan seguros son los alimentos para los animales, tanto como a los gatos y los perros? Aquí en el Perú hay muchas marcas, como conservas que también lo consumen los gatos. Yo tengo una experiencia con un perro mío, consumía whiskas, porque se comía del gato, y del Sudoc Choc, y en un momento hizo una crisis. Le suspendí completamente todo, y llegué a la conclusión que los preservantes y los antioxidantes que conserven el alimento, sea embolsado, sea enlatado, contribuyen mucho al sistema neuronal. Les digo esto porque yo soy médico en medicina complementaria humana, pero me interesa ese punto porque es relacionado con los alimentos que tenemos y consumimos a diario, que son conservas, enlatados, embolsados, que tienen mucho antioxidante, preservante y sobre todo química, que no están ni siquiera supervisadas por el Ministerio de Salud acá en el Perú. Gracias, eso es todo. Claro, la alimentación es muy importante en los animales como en nosotros. Nosotros nos alimentamos
de pensamientos y de emociones y de comida. Si nosotros podemos comer, ser vegetarianos, podemos ser muy free, cuidar muy bien nuestras dietas, pero si estamos estresados todo el día, si vamos manejando y vamos insultando a todos y vivimos estresados, para eso comemos chicharroncito y ya, nos va mejor, pero felices. Entonces es tener una coherencia. En perros, sí, últimamente se está hablando que los conservantes, los concentrados, etcétera, pero tenemos pacientes de 13, 14 años con concentrado, comiendo alimento concentrado y normal, o alimento preparado en casa, que es muy bueno también. Pero lo importante es eso, o que no tenga una enfermedad metabólica, subclínica como diabetes, hipotiroidismo, todo eso tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las personas que le han concentrado, pues está bien, y los que le cocinan a los perros, pues también está bien. Lo que no es conveniente muchas veces es dar dietas crudas, por los parásitos que, por ejemplo, en Colombia se transmite mucho la toxoplasmosis, así, con dietas crudas. ¿Continuamos? ¿Se prohíbe las ensaladas? ¿Para los perros, ensaladas? Ah, no. Ahorita hablamos de humanos. Sí, a los perros no se les da ensalada así, no. Verduras sí se les da. Sí. Hablaste de la epilepsia Idiopática. Si bien no puedes, esta epilepsia entiendo que no hay ninguna causa genética que la haya generado, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estos animalitos generan crías, ¿nacen crías con la misma epilepsia? O Sí. sea, de alguien que no tenía una razón genética, ¿puede generar cachorros con esta enfermedad? Idiopática sí, claro. Si son padres en donde no son epilépticos, el cachorro puede ser epiléptico idiopático. Para determinar si es genético o no, toca con laboratorio de genética exclusivamente. Por eso la gran mayoría de diagnósticos es epilepsia idiopática. Porque llegar hasta una causa genética es difícil, no tenemos las herramientas para diagnosticarla. Idiopática se diagnostica cuando hacemos todos estos exámenes que les mostré y todos salen normales. Y el tema de mecanismos o elementos, terapias que mejoren la enfermedad, digámoslo, ¿qué tanto mejoran? O sea, ¿qué resultados se ven? ¿Se prolonga el tiempo de las epilepsias, de los episodios convulsivos? ¿Qué tanto ven ese reflejo? ¿Qué tal es el porcentaje de efecto positivo? Sí. Ya lo vamos a ver. Ya pasaron los comerciales, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Continuemos entonces. Entonces vamos a ver el tratamiento médico de 100 pacientes en la clínica durante el 2016, durante el primer semestre. El 42% de los pacientes lo tratamos con fenobarbital, el 35% con gabapentina, el 10% hicimos una mezcla entre fenobarbital y cannabis, 5% fenobarbital y gabapentina, el 3% con gabapentina y cannabis, el 1% con quepra y cannabis, el 1% con fenobarbital, quepra y cannabis, y el 1% únicamente con cannabis. Solo cannabis, no vimos ningún medicamento antiepiléptico. Entonces aquí ya empezamos a incluir el cannabis. Sigamos. Vamos a entrar ahora sí al tema que vinimos. Cannabinoides. ¿Cómo empezamos a trabajar? Que me puse a leer, a investigar, me resonó esa idea. Y viendo esos pacientes epilépticos que no mejoraban con fenobarbital y pacientes con dolor crónico que no mejoraban con la terapia de rutina, o pacientes con traumas medulares o traumas craneoencefálicos, sí mejoraban, pero no con la velocidad que nosotros siempre queremos. Empecé a buscar y me encontré con muchos artículos. Hay muchos artículos en revistas científicas serias a nivel mundial en donde hablan de cannabinoides, como estos. Cannabinoides y epilepsia, cannabinoides y epilepsia y esquizofrenia, ¿sí? Y los leí. Y de ahí empecé a investigar. Sigamos.
Entonces los endocannabinoides son neurotransmisores retrógrados, siguiente por favor, como el video que vimos al principio, que se liberan desde la neurona postsináptica. Esta es la neurona postsináptica, por lo general los neurotransmisores vienen de acá hasta acá, los endocannabinoides no, vienen de esta hacia arriba. Inhiben la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que se producen en el cerebro de cada uno de nosotros y de los animales, ¿sí?, que pueden exacerbar signos neurológicos, como las convulsiones. Los endocannabinoides actúan ahí, inhibiendo esa liberación de esos neurotransmisores. Siguiente. Es decir, bueno, modulan la excitabilidad neuronal y contrarrestan excitotoxicidad por glutamato. ¿Qué quiere decir eso en español? El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es uno de los que más se incrementan en las convulsiones. Los endocannabinoides hacen un ejercicio fisiológico ahí para disminuir esa sustancia, para que la convulsión no se exprese en su totalidad o disminuya bastante, que es lo mismo. Los CB2 son unos receptores, modulan las respuestas neuroinflamatorias y disminuyen la intensidad y extensión de las lesiones. Por lo tanto, también actúa hacia la inflamación, y hay muchísimas enfermedades originadas por inflamación. Disminuyen la reactividad vascular y la adhesión de leucocitos circulantes, previniendo su infiltración. Es decir, también actúa modulando el sistema inmune. No subiendo las defensas, ni bajando las defensas, sino modulando, regulando todo este sistema inmune. Inhiben la acumulación intracelular de calcio, la liberación de glutamato de las neuronas, la producción de citoquinas en microglia y la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible. En español, disminuye la probabilidad de afección de las neuronas. O sea, las neuronas se inflaman a veces, se mueren, originadas por muchas causas. Los cannabinoides actúan ahí protegiendo la membrana celular de las neuronas. Estas son características demasiado buenas. Entonces, hicimos un tratamiento en 15 pacientes. ¿Y qué vimos? Pacientes convulsivos, con alta frecuencia de convulsión, es decir, 2 o 3 durante el mes, eso es mucho. En estos pacientes, el 25% no volvieron a convulsionar desde que incluimos el uso de cannabis en ellos. El 63% disminuyó los episodios, es decir, tuvieron una convulsión cada 3 meses, más o menos. Ya no 3 en un mes, sino 1 cada 3 meses. Y eso es un muy buen manejo epiléptico. Y otros, el 13%. Entonces, sumamos 63 y 25, pues es un porcentaje alto para el control de esta enfermedad, que es lo que tú me estabas preguntando ahorita, en porcentajes. Ahí está con el uso de cannabis. Siguiente. Vamos a ver a Luna. Siguiente. Ella es Luna. Es una poodle de 8 años, llegó a presentar convulsiones cada hora durante 3 días seguidos. Eso son seguidillas convulsivas. Y por varios meses con muchas repeticiones. La tintura de aceite de cannabis como apoyo terapéutico logró controlar la crisis en su totalidad. Fue una de las pacientes que no volvió a convulsionar. Siguiente. Pero Luna tenía que ver con la luna y además se llamaba Luna. ¿Sí? ¿Esto por qué pasa? Convulsiona en luna llena. Entonces, en luna llena las crisis se incrementaban muchísimo. Cuando llegaba luna llena antes, le dábamos THC, nos íbamos con toda, ¿sí? Un tipo de cannabis que mandábamos preparar con más niveles de THC. Y en los otros días les dábamos CBD. Y así, hace 2 años y medio no volvió a convulsionar. Y ella estaba diagnosticada como epiléptica idiopática. Siguiente. Siguiente, bueno, estos son ejemplos, siguiente, de las tomas de niveles de fenobarbital, del medicamento antiepiléptico en sangre. Logramos, pues, llegar a los niveles adecuados y ya, dejó de convulsionar. Esa es la buena noticia. Siguiente. Pero no solamente lo utilizamos en epilepsia, sino también en trauma craneoencefálico. Siguiente. En este estudio se hicieron en unos modelos de ratas, se les daba un golpe en la cabeza y se generaba una hemorragia. No estoy de acuerdo con eso, pero pues ya está hecho el estudio, pues lo comparto, para no desperdiciar esas vidas.
En la primera imagen, pues es el control. La segunda imagen es un modelo sin cannabinoides y la tercera imagen le dieron cannabinoides como tratamiento también. Entonces vemos que la lesión está más pequeña, ¿sí? O sea, lo blanquito es la lesión, eso está más pequeño. A eso llegaron concluyendo en este estudio. Siguiente. Como vimos eso, empezamos a utilizar cannabis también en trauma craneoencefálico. Entonces Luna es una boxer, otra Luna. O sea, yo creo que Luna, 80% son lunas. Se cayó de una terraza, de un tercer piso, una altura bastante importante. Llegó con convulsiones seriadas, otorragia, es decir, hemorragia en el oído, hematoma conjuntival, hematoma en el ojo, y Glasgow 7. Glasgow es una clasificación en trauma craneoencefálico en donde se muestra el pronóstico y la severidad de las lesiones. 7 es un pronóstico muy malo en trauma craneoencefálico. La señora no nos autorizó neurocirugía, ni ingresar a la unidad de cuidados intensivos, por economía. Entonces, miremos qué pasó con Luna. Ella es Luna, vemos la conjuntiva del ojo, hemorrágica completamente, llegó con un compromiso de conciencia marcado. Hicimos pues una terapia de sueño también, le inducimos un coma. Siguiente. Dale clic a esa, porfa. Vamos a ver la respiración, cómo llegó. Llegó con neumotórax, es decir, con trauma torácico también. Entonces miremos la respiración. Está respirando bastante mal también. Eso que tiene en el tórax fue por una maniobra que hicimos para extraerle todo el aire. Siguiente. Dale clic a esta. Le estamos haciendo acupuntura acá en medio del trauma, fíjense la aguja acá, aquí arriba también en la cabecita. Es importante monitorear estos pacientes, manteniendo las presiones, manteniendo todas las constantes normales para proteger el sistema nervioso central. Y empezamos con cannabis, así, en coma, debajo de la lengua. Siguiente. Dale clic, 8 días después, fue este video. Presenta un compromiso de conciencia, pero se salvó, que es lo importante. Menos marcado, ya reconoce más a los propietarios, la cabeza está un poco ladeada por los efectos que tuvo. Siguiente. Y a los 3 meses, ella es Luna. Muy bien, dale la otra. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dale. El uso de cannabinoides en alteraciones neurológicas mejora el pronóstico evolutivo de los pacientes, que era lo que preguntabas. Y sí mejoran, la mayoría, por lo que nos hemos dado cuenta en la clínica. Los cannabinoides se pueden incluir como soporte terapéutico en enfermedades neurológicas, inmunomediadas, inflamatorias, dolor crónico y cáncer, de acuerdo a toda la recapitulación que hicimos. La inclusión de aceite de CBD y THC en los protocolos médicos disminuyen la posibilidad de usar medicamentos potencialmente tóxicos para el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo uso CBD y THC, puedo algunas veces disminuir las dosis de los medicamentos que estamos tomando, no, que le estoy dando a las mascotas, o también evitar que le pueda dar más medicamentos de lo normal para disminuir los efectos secundarios. Tenemos una gran oportunidad de investigación y es una invitación a todos ustedes con cannabinoides y sus ventajas en las enfermedades humanas y medicina veterinaria. O sea, si tenemos espíritu de investigadores, a investigar y a escribir y a reportar. Siguiente. En medicina veterinaria existen muchas alternativas terapéuticas antes de decidir aplicar eutanasia, porque en Colombia la eutanasia, por cualquier cosa hacen eutanasia, sin importar la enfermedad que el paciente presente. Es decir, tenemos muchísimas herramientas como tratamiento. Primero que todo, la eutanasia es pecado. No molestando, pero no se debe hacer la eutanasia. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a enseñarnos algo y no podemos cortar, por ser facilistas, esa información que ellos nos están dando. ¿Sí? La eutanasia es un medio de impotencia del médico veterinario. Entonces, es una invitación a no hacer eutanasias, a estudiar más y a ser más abiertos para los tratamientos de las enfermedades. Siguiente.
Muchas gracias.